Misiones y Artes en The Souder, y soy casado hace 16 años, tengo unas hijas gemelas de 14 años, no están con nosotros como pueden ver. Ellas sí las cogió un taco de cobijas en la mañana de hoy. Dentro de la iglesia hemos definido, cuando una iglesia hace una transición, Dios nos regaló 3 L's para la transición que le hemos enseñado y la repetimos en todo momento. Las 3 L's de nuestra transición es que la transición es larga, es lenta, pero es loable. Y de esa manera nos estemos moviendo. Es algo largo, es algo lento, pero es loable. Aunque la transición personal, teológica mía, viene desde años atrás, porque yo conocí del Evangelio en una iglesia pentecostal y llegué a ser ministro ordenado de una iglesia pentecostal. Tuve una convalidación de título de un seminario pentecostal. Después de salir del seminario bíblico, mi perspectiva del Evangelio se abrió muchísimo más. Y no sé si conocen el término arminiano. Las iglesias pentecostales son generalmente arminianas, en su gran mayoría. Yo era arminianista, dispensacionalista. Obviamente esos títulos uno no los usa, sino que es el devenir de la iglesia. Donde yo llegué, eso era lo que creían, eso aprendí, eso es lo que yo enseñaba. Hasta que el Evangelio resplandece, y como dirían unos pastores amigos míos, Dios nos lleva de luz a más luz. Y desde hace años entendí la elección, las doctrinas de la gracia. Las entendí, no es el buen decir. Dios me permitió entenderlas. Así que ya dejé de ser dispensacionalista y arminiano. No soy calvinista. Nadie puede determinar que es calvinista porque cree en las doctrinas de la gracia. El calvinismo es mucho más extenso que la doctrina de la gracia. El calvinismo es tan ancho, tan profundo, que eso incluye inclusive sistemas éticos, sistemas económicos y sistemas políticos, porque Calvino propuso todo eso. Pero en la iglesia sí hemos definido que nuestra soteriología es reformada, porque las doctrinas de la gracia surgen a partir de la reforma. No somos una iglesia reformada, pero nuestra soteriología es reformada. No sabemos el día de mañana qué otras cosas de la reforma vamos a agregar. Por ahora es la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y luego quizá el sistema eclesiástico de gobierno también tenga algo que ver con la reforma. Le invito a abrir la Biblia en San Juan 10. Hoy hablaremos de 2 temas, y el primero es la expiación limitada o sacrificio determinado de Cristo. Y San Juan 10, versículos 1 al 18 nos va a servir como texto base para poder explicar la expiación limitada. San Juan 10, 1 al 18. Bueno, yo leeré la Nueva Biblia de las Américas. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya oraron, pero acompáñenme por favor a orar. Señor, esta mañana muy agradecidos por darnos la vida y una misericordia nueva más. Ahora reunidos en este lugar, hemos cantado y hemos adorado y ahora queremos aprender de tu palabra. Te rogamos que nos enseñes a través de ella y que nos des la sabiduría necesaria, la que viene de lo alto, para poder comprender, pero también para poder obedecer, pero también para quedar maravillados, agradecidos y asombrados por lo que tú eres y has hecho por tus ovejas, por tu pueblo, por tus hijos. Señor, esta congregación y mi vida dependemos absolutamente de ti. Todo para la gloria de tu nombre. Amén. Quiero comenzar con una forma de la dificultad de entender la doctrina de la gracia. Creo que son tres cosas que nos imposibilitan poder comprender bien. La primera es el contexto religioso donde venimos. Nosotros venimos del catolicismo y el catolicismo enseñó las obras para la justificación. Entonces venimos de un catolicismo, de una religión que nos dice que los méritos propios y ajenos de los intermediadores son necesarios y suficientes o importantes para ser justificados delante del Señor. Así que fuimos criados y levantados religiosamente hablando con un conocimiento meritorio desde lo religioso. Así que esto imposibilita que nosotros podamos creer y entender que esto es gratis, que esto es gracia. La gracia tiene ese primer enemigo y es el contexto religioso en que fuimos educados, el catolicismo. Lo segundo que imposibilita es la sociedad de consumo. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo el que quiere algo tiene que pagar por ello. Y eso significa que todo tiene un costo, tiene un precio, todo ha sido valorado. Todo es absolutamente todo. Así que eso crea en nosotros una mentalidad de que todo, incluyendo inclusive la salvación, la justificación, tiene que ser pagada. Necesitamos poner algo, una cuota, necesitamos nuestros méritos, ¿sí? Entonces, en las iglesias evangélicas se utiliza mucho el término hay que pagar el precio. Entonces usted tiene que pagar el precio. El discipulado tiene un precio, pero la salvación no. Pero todo eso se mete en el mismo paquete, en la misma bolsa y nos bloquea para poder entender que la salvación no depende de mí, que la salvación depende absolutamente de Él. Siempre se ha tratado de Él desde principio hasta el fin. Cuando Adán y Eva pecan, se esconden de la presencia de Dios y se hacen unos trajes
Eva para decirles el problema del pecado, tú no lo resuelves con tus hojas, yo lo resuelvo con un sacrificio. Quiere decir, desde el principio, la motivación y la iniciativa de salvar ha sido de Dios. Por eso la Biblia habla de Jesús como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención surgió antes de que el hombre surgiera. Y eso es muy importante saberlo, porque con eso podemos desmontar una cantidad de conceptos de que yo tengo que pagar un precio por esto. No, el precio ya fue pagado, lo pagó Jesús. Y el tercer impedimento, se genera a partir de los dos. Es como un hijo que le nace a estos dos vicios y es la meritocracia. Nosotros vivimos en una sociedad meritocrática. Hay que ganarse las cosas. Las cosas hay que ganárselas, hay que hacer. De hecho nos criaron nuestros padres con eso. Si quieres algo tienes que ganártelo. Y estas tres cosas, que no son profundas ni son un estudio sociológico son las que yo creo, desde mi punto de vista, que impiden que nosotros comprendamos el asunto de la gracia y la salvación por elección incondicional. ¿Cuáles son? ¿Qué mencioné? ¿Cuál es la primera? El contexto religioso, el catolicismo. ¿Usted entiende el tema de los méritos católicos, los intermediarios, los corredentores? Impuso la religión, el anglicanismo. Entonces ellos no estaban de acuerdo que la corona rigiera la religión. Los puritanos, que quieren purificar la iglesia, que la iglesia no pierda su foco de la Biblia, y siendo perseguidos vinieron y llegaron a Norteamérica en familias. Ahí llegaron los puritanos. De hecho llegaron hasta San Andrés, que fue conquistada, o más bien poblada, por una familia puritana. Pero de Centroamérica hacia abajo llegaron los españoles con el catolicismo. Por eso podemos ver la gran diferencia entre la prosperidad norteamericana y el declive que sufren los países tercermundistas. Bueno, México no se sabe si está
Como introducción, puedo decir, y luego entraremos al pasaje, a esta perspectiva de la expiación limitada. En una sola frase es: Cristo no murió por todos, murió por los que va a salvar, punto. Por los que Él decidió salvar. Eso es lo que significa expiación limitada. Cristo no muere por todos, muere por los que Él propuso salvar. Y propuso salvar desde el inicio, desde antes de todas las cosas. Eso se llama, en el pasado eterno de Dios, Dios determinó a quién salvaría y vino a morir por ellos, nada más. Esto ya rompe con una cosa en nuestro cerebro, ¿cierto? Ya empezó una neurona a pelear con otra. ¿Ya? Cristo no muere por todos, ¿cómo así? No, Cristo no murió por todos. A esta se le llama también expiación particular o redención particular. ¿Qué declara esto? Hay una tesis que dice que en la expiación Dios se propuso salvar solo a los elegidos. En consecuencia, los elegidos y solo ellos salvarán. La muerte de Cristo salva a todos los que Él pretendió salvar. Aquí de nuevo aquí hay una conexión con la doctrina anterior de la elección incondicional. Significa que Dios elige incondicionalmente a los que Él quiere salvar. Incondicionalmente significa que el elegido no reúne condiciones. La única condición que un elegido pone para ser salvo es su pecado, que es un activismo, es una condición natural. Ya no hay nada más que aporte el elegido para su salvación, solamente sus pecados. Si Dios eligió a ciertas personas para salvarlas desde el pasado eterno, se sigue lógicamente que Él también debe proporcionar precisamente el medio de redención para aquellos que Él escogió. Porque obviamente el principio divino es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debe haber un sustituto que muera para salvar los que Él eligió. Entonces Él elige a los que quiere salvar, pero tiene que proporcionar el medio para salvarlos. O sea, Cristo vino a morir por los que Dios se propuso salvar, no por todos. ¿Ya? Y si hay una neurona peleando con usted, déjela que peleen, eso es bueno. A quienes les sorprende o no creen en la elección incondicional que Dios elige a los suyos, hay un pensamiento argumentativo dicho por Charles Spurgeon, quien fue el príncipe de los predicadores, y dice: muchos hombres no pueden soportar escuchar la doctrina de la elección. Yo supongo que ellos escogieron a sus esposas, pero no están dispuestos a aceptar que Cristo escoja a su novia. Cierro comillas. Es que la elección para los salvos no es nueva. Desde el Antiguo Testamento Dios eligió. Llamó a Abraham. Antes de Abraham, eligió a Noé. ¿Quién era Noé? Nadie. Pero lo llamó para que él fuera el portador de ese mensaje de juicio de Dios. Pero llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría. Abraham no era un creyente convertido, ese término eso no existía. Jacob fue mentiroso, tramposo. Hay una discusión, creo que en tiempo de Jacob, con unos terafines, no son serafines, terafines, son ídolos pequeños, ídolos portátiles. Creo que Raquel, no sé si es con Jacob o con Isaac, los tenía guardados en su tienda. Ellos se mueven también en un contexto de idolatrías. No eran idólatras como tal, pero se mueven en un mundo. Y Dios lo eligió a Jacob, a Isaac. Dios elige a Israel. Bueno, crea a Israel y lo elige entre todos los pueblos de la tierra. Había muchos pueblos en la tierra, pero Dios dice: Israel es mi pueblo, los demás no.
Van a entrar a tal pueblo, destruyan a toda esa gente, maten a todos, hasta a los niños, al perro, al gato, maten a todos. Ustedes son mi pueblo, ellos no son mi pueblo. Ese es el tema de la elección incondicional de Dios, ya venía desde el Antiguo Testamento. Ahora se trae al Nuevo Testamento con la gracia, esto es con Cristo Jesús, el nuevo pacto, de elegir a un pueblo entre todos los pueblos, hay elegidos de toda raza, tribu, lengua y nación, para hacer su pueblo que se llama la iglesia. Entendamos, hermanos, que a causa de la corrupción del hombre, una corrupción radical, el hombre no está dispuesto a buscar a Dios. Ustedes ya vieron la depravación total del hombre. El hombre es depravado, el hombre por naturaleza es pecador. Desde que nace, por eso David confiesa en el Salmo 51, en pecado fui engendrado. El asunto es que nosotros somos por naturaleza pecadores y en nosotros no hay la facultad de buscar a Dios, sí de hacer cosas buenas para con los demás, pero no tenemos la facultad de acercarnos nosotros mismos a Dios, estamos lejos de Él. Por eso Jesús dice que nadie buscará a Dios a menos que Dios lo busque a Él. Vamos al pasaje de San Juan 10, versículo 7. ¿Alguien puede leerlo? Del 7, del 37, perdón, al 39, 37 al 43 es el pasaje que vamos a leer. San Juan, perdón, este es San Juan 5. San Juan 5, 37 al 43. Entonces, el hombre no está dispuesto a buscar a Dios, a lo menos no por sí mismo. Si Dios no lo trae, el hombre no llega. San Juan 5, 37 al 43. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, que piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepta, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso está ahí en ese mismo pasaje. Ahora, dice, escudriñen las Escrituras, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, son las que dan testimonio de mí, no quieren venir a mí para que no tengan vida, gloria de hombre no recibo, mas yo los conozco que no tienen amor de Dios en ustedes, yo he venido en nombre de
crean. Es coherente y que si Él tiene unos elegidos por su soberanía y gracia, entonces no vino a morir por todos, eso se le llama universalismo, sino que vino a morir por los que vino a salvar. Yo sé que van a salir unos textos bíblicos como San Juan 3:16, el texto de Pablo a Timoteo, que no quiere que quiere que todos sean salvos. Quiero otro de Pedro que dice que él espera que todos procedan al arrepentimiento. Y creemos que ese todos son todos. Ese todos no se entiende como universalismo. Ese todos son todos los que él decidió salvar. Ese todos no es todos. Entonces entendemos que no todos se van a salvar. Es que otros no quieren ser salvos. No, porque la salvación no es por querer, porque el hombre no puede querer eso por sí mismo. El hombre prefiere pecar. Hablemos de unos pasajes de expiación particular, a ver si nos abre más el panorama. Cuando Jesús es anunciado a María, bueno, el ángel se aparece, que van a ser Jesús, en Mateo 1:21. ¿Alguien puede leernos Mateo 1:21, otra persona San Juan 10:11, otro Juan 17:9, otra persona Hechos 20:28, otro hermano que lea Romanos 8:32 y otra persona Efesios 5:25? Veamos estos pasajes. ¿Qué dice San Mateo 1:21? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo, no a todo el mundo de sus pecados, a su pueblo. ¿Qué dice San Juan 10:11? Las ovejas. Pero si el contexto que leímos es las ovejas que me siguen, que el Padre me dio, no todas las ovejas. No todo el mundo está lleno de ovejas. Exacto, ya hace más estrecho el margen. ¿Qué dice San Juan 17:9? Cristo solo oró por los suyos, no por el mundo. Nosotros somos expertos orando por el mundo. La Biblia no nos manda a orar por el mundo. La Biblia nos manda a predicar a todo mundo, pero no a orar por el mundo. Cristo ni oró por el mundo. El mundo está bajo el poder del maligno, pero sí oró por los suyos. Hechos 20:28, ¿qué dice? Tenga cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Por su propia sangre él adquirió un pueblo. Compró a la iglesia del Señor con su sangre. Pero Dios envió a su Hijo, como dice Romanos 8:32, que dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Ese todos nosotros es la iglesia, porque esta carta está escrita a creyentes, a la iglesia de Roma y a los que leeríamos después que creemos en el Evangelio. Efesios 5:25, ¿qué dice? Amó a la iglesia, no amó a todo el mundo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la última Pascua, cuando Jesús está con los discípulos,
Mateo 26, 28 y Marcos 14, 24. Mire lo que dice. Cuando Jesús está cenando con los discípulos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos. La sangre de Cristo no se derramó por todos, sino por muchos. Entonces, si surge Juan 3:16, pero si la Biblia dice que Dios amó al mundo, la palabra mundo no quiere decir todos en el mundo,
Pero cuando un pastor tiene un llamado específico, porque sus ovejas, él tiene un llamado específico, sea por silbido, sea por algún asunto que haga con su voz, las ovejas van tras él. Los otros 3 rebaños se quedan porque tienen otros pastores que tienen otro llamado específico para ellas. Dios siempre ha tenido su pueblo, ha marcado su pueblo y su pueblo le ha seguido. Segunda Timoteo 2:19 afirma esto, de que Dios tiene un pueblo para sí. ¿Qué dice segunda Timoteo 2:19? A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Conoce al Señor los que son suyos. Conocen su voz, dice el texto de San Juan. Así que la gracia electiva es también la gracia efectiva. Quiere decir, los que Dios decidió salvar, los eligió, los llamó. Mire, toda la gente necesita escuchar el Evangelio. Eso se llama el llamado universal o general. Pero en los elegidos se aplica el llamado particular. Supongamos que aquí hay una campaña evangelística, todos ustedes son nuevos, entonces el predicador predica el mismo mensaje para todos, pero solamente algunos son llamados por Dios para ser salvos, los otros no. Y eso le ocurrió a usted el día que usted vino por primera vez a una iglesia. Mucha gente escuchó el mismo mensaje y quizá no están en Cristo y quizá están muertos algunos. ¿Por qué en algunos aplicó el mensaje y en otros no aplicó el mensaje? Por lo que se llama el llamado eficaz. ¿Por qué ocurre el llamado eficaz? Porque esa persona fue elegida por Dios. ¿Por cuál mérito? Por ninguno, por el mérito de Cristo. ¿A qué causa? A ninguna causa. Es la soberanía de Dios. ¿Qué hizo de bien para que Dios lo eligiera entre muchos? Nada. ¿Qué aportó? Lo mismo que cualquiera, sus pecados. ¿Es mejor que los demás? De ninguna forma. ¿Es preferido de Dios? Tampoco. Dios miró sus buenas obras, no hay buenas obras. Según la Biblia, nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿por qué Dios lo llamó y lo eligió? Porque a Él le plació. Esa es su soberanía. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para que se cumpliera la elección. Romanos capítulo 8. Él es Dios. Gruden, si pueden leer la teología sistemática de Wayne Gruden, es una buena teología sistemática. Gruden en este tema concluye de una forma bastante interesante. Para Dios ser Dios, tiene que tener una naturaleza divina. La naturaleza divina se expresa a través de sus atributos. Dios tiene unos atributos que por eso es Dios, ¿sí? Soberanía, santidad, omnisciencia, omnipresencia, gracia, justicia, una cantidad de atributos. Atributos comunicables, incomunicables, todo lo demás. Pero Gruden dice, Dios elige a algunos para mostrar en ellos su gracia y no elige a otros para mostrar en ellos su justicia. Y ya. Eso resuelve muy bien todo. ¿Por qué elige a unos? Para mostrar en ellos su gracia, un atributo de Dios. ¿Y por qué no elige a otros? Para mostrar en ellos su justicia. ¿Los que fueron elegidos merecían? No, Él quiso hacerlo. Y nótese la barbaridad de nosotros. Si yo fuera Dios, elegiría a todo el mundo. Gracias a Dios usted no es Dios, ni yo soy Dios. Porque según la Biblia, ninguno de nosotros merecemos la salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios se plació elegir a unos, aunque lo no merezcan, pero por el mérito de Cristo, para mostrar en ellos su gracia. Y a otros no, los dejan sus pecados. Según Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Dios los abandonó a su inmundicia, no los estorba.
Los deja en su pecado. ¿Y por qué no los salva? No, porque Él quiere salvar a algunos, no a todos. Aquí esto nos debe llevar a un entendimiento de adoración profunda. Porque si yo estoy convencido de que Dios me llamó y me eligió a mí, yo pienso en los que se criaron conmigo en mi infancia. Yo no nací siendo evangélico, nadie nace siendo evangélico, obviamente. Yo fui católico, yo me crié en Bello, en Niquea, Camacol, década de los 90. Muchos nacen, pocos se crían. Yo vi matar mucha gente, yo vi a mis amigos entrar en vicios, yo fui invitado a consumir vicios, drogas, pero nunca. Y si yo veo mi vida desde antes hasta el día de hoy, yo puedo decir Dios me había elegido. ¿Por qué? Porque yo viví en un contexto muy difícil. Mi padre fue alcohólico, mi abuelo paterno fue alcohólico. No conocí a mi abuelo paterno porque él murió de cirrosis vomitando el hígado, según me dije mi padre. Mi padre adquirió el alcoholismo, entonces mi padre era alcohólico. Antes de casarse con mi madre ya se inyectaba el alcohol en los pies a ver si sentía algo, porque ya el alcohol ya no le servía. Mi familia paterna toda estaba envuelta en vicios. Se supone que nosotros seguíamos con eso, pero no. Bueno, mi abuela paterna oraba por sus hijos, ella conoció el Evangelio. ¿Sabe cómo conoció el Evangelio mi abuela? Mi abuela conoció el Evangelio porque mis tíos llevaban la Biblia a la casa a hacerse tabacos de marihuana con las hojas de la Biblia. Mi abuela conoce una Biblia en la época del hipismo por eso. Y mi abuela es llamada por el Señor a la salvación. Muere después de caminar 30 años en una iglesia bautista y nadie se le convirtió al Evangelio. Un año después llego yo a los pies del Señor. Entonces yo veo todo eso. Vea su propia vida. ¿Por qué los que empezaron a caminar con usted en el Evangelio ya no están en el Evangelio y usted sí? No sabemos determinantemente cómo finalizará la vida de ellos. Pero tenemos que decir que estamos aquí no porque somos los más fuertes, porque yo he perseverado, porque yo soy teso. No, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios decidió, y esto es lo que segundo que vamos a tratar, que sus elegidos, ninguno se pierda. Si usted lee el capítulo 17 de Juan, dice, Señor, a los que me diste, a todos los preservé, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero todos los guardé. Eso es lo mismo. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y las ovejas son mías, mi Padre me las dio. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces yo viví un tiempo donde deshojaba margaritas, si era salvo o no. Soy salvo, no soy salvo. Ay, comí un pedazo de morcilla, que Cristo no venga porque me quedo, soy salvo, no soy salvo. Y esa incertidumbre de si la salvación dependía de lo que yo hacía, creía. Yo tengo la certeza de que la salvación nunca ha dependido de mí. Ahora puedo decir, la salvación depende totalmente del Señor. La Biblia lo declara, la salvación es del Señor. Entonces la gente se pregunta, una vez daba clase en un instituto bíblico y una señora me dice, yo me quedo estudiando con usted si me responde la siguiente pregunta. ¿La salvación se pierde o no? Eso fue hace años ya. Yo le dije, depende de dónde la ponga. Si la salvación la pone en usted y en sus méritos, se va a perder. Pero si la salvación la pones en Cristo y es Cristo y siempre será Cristo, jamás se pierde. Porque ninguna oveja que Dios ha llamado se sale de su mano. ¿Usted se imagina que nosotros tengamos el poder de decir al Señor, gracias por salvarme, pero ya no me interesa tu salvación, me voy para el mundo? Que todo dependiera de nosotros, eso sería un fiasco. Conocen su voz. Entonces la gracia electiva es gracia efectiva, o sea, Jesús
quien conoce las ovejas, se revela de tal manera que ellas responderán. Él no las fuerza para que lo sigan, sino que a través de la obra de la regeneración, Él hace que estén dispuestas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si esto lo vieron en la gracia irresistible, es que Dios es tan poderoso que puede quebrantar toda resistencia, la puede doblegar cuando es su voluntad. Bueno, eso es lo primero, hemos visto el pastor y las ovejas. Lo segundo, hablemos del buen pastor que da su vida por sus ovejas, versículos 7 al 18, estamos en San Juan 10. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado, no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa, el asalariado huye porque es un trabajador por pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, aquí entremos nosotros. Tengo otras ovejas que no son de este redil, le está hablando un contexto judío. Esas otras ovejas es el pueblo gentil, ahí estamos nosotros. Esas también yo debo traerlas. ¿Debo qué? ¿Quién busca a quién? Por eso esa expresión muy coloquial de los evangélicos, cuando yo busqué del Señor, no, el Señor no andaba perdido, el perdido eras tú, Él te buscó, Él te encontró. Cuando el Señor me encontró, debo traerlas y oirán mi voz, llamado, y serán un rebaño con un solo pastor, elección. Bueno, con ese un pastor no está hablando implícitamente que tendrán a Carlos como pastor o a Felipe como pastor, no. Es Cristo el pastor de todas las ovejas que Él llama. Por eso está en singular, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo doy mismo desde mi propia voluntad. La doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla, eso es soberanía. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, como el buen pastor, hace más que arriesgar su vida por el rebaño. Si uno es quien elige la salvación, Cristo iría a la cruz diciendo, bueno, voy a morir por si al caso alguien quiere elegirme, ¿no? Aquí está mi oferta de salvación, soy el Hijo de Dios, santo, puro, dejo mi eternidad, me hago hombre, vengo a vivir una vida ejemplar en santidad para ustedes, en obediencia al Padre. Voy a ir a la cruz para morir por los pecados. Ustedes no pueden salvarse si no tienen un redentor, así que me ofrezco como redentor para ustedes. Así, ustedes pueden elegirme si quieren. ¿Usted se imagina que eso fuera así? No, él dice, yo voy a dar mi vida a ver si ellos deciden. No, yo voy a dar mi vida porque tengo un pueblo para salvar, que ya los tengo desde antemano, ya los he llamado, ya sé quiénes son. Así que voy a morir porque ellos los voy a traer a mí. Ellos me verán a mí como el único redentor, ellos creerán en mí y yo los salvaré. Él da su vida padeciendo la muerte por los pecadores, y esto se menciona en el nombre del Cordero de Dios, declarado por Juan Bautista, y en otras declaraciones del mismo Jesús. Este sacrificio es por las ovejas, es por aquellos a quienes el Padre le ha entregado, es decir, los elegidos. Vamos a San Juan 17. San Juan 17, 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él
de vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Nosotros somos un regalo del Padre a su Hijo. ¿Sí notó los 3 versículos que hemos leído? Tú me los has dado. Somos un regalo del Padre al Hijo. No un regalo deseable, porque llegamos muertos en delitos y pecados. Son los elegidos los que a través de la muerte de Jesús a su favor serán justificados, disfrutarán de la comunión con Dios. Jesús pronto dirá a muchos de los presentes: no sois de mis ovejas. Versículo 26 del capítulo 10. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Sabe la gente por qué no cree? Porque no son elegidos. No sabemos determinantemente hasta cuándo, porque no sabemos el futuro de la gente. Ni tampoco Dios nos va a mostrar quiénes son los elegidos. Alguien dijo alguna vez: Dios debería mostrarnos quiénes son los elegidos para evangelizarles eficazmente y que vengan, para no tener que ir a todos. No, así no es. Toda la humanidad necesita recibir el testimonio de Cristo. ¿Para qué? Para el juicio. Ay, pero ¿cómo así? Ellos van a ir ante el juicio de Dios y si Dios no los eligió para ser salvos, pues van a ser condenados. Pero no es culpa de ellos, claro, son sus pecados. Ah, pero es que Dios pudo llamarlos, sí, pero no quiso porque Él es soberano. Llamó a algunos para mostrar en ellos su gracia y a otros no, para mostrar su justicia. Y ya. ¿Y quién juzga a Dios? ¿Quién le dice que eso está mal hecho? No podemos caer en la trampa de los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno. ¿Cómo un padre bueno haría un lugar de castigo para todos sus hijos? No existe infierno. Aniquilación eterna, pero no hay infierno. Eso dicen los testigos de Jehová, pero eso no es bíblico. Dios es un Dios de ira, es un atributo suyo, es su justicia. La ira de Dios cae sobre el Hijo para que nosotros los elegidos no tengamos que sufrir esa ira. Por eso es nuestro sustituto. Pero los que no están con el Hijo recibirán la ira de Dios. Bueno, perdonen si digo que sí es sencillo. Yo sé que no es muy sencillo para algunos, no lo era para mí. El problema con esto, porque esto genera problemas. El problema es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice que los elegidos vendrán como sea a la iglesia, entonces no hay que evangelizar. Error. Y el hipercalvinismo lleva todo al extremo para hablar de doble elección, elegidos para salvación, elegidos para condenación. La Biblia no habla de elegidos para condenación. Solo habla de elegidos por gracia para salvación. Los que se condenan es porque no han sido elegidos. Y Dios, como dice Romanos, Dios los entregó a su inmundicia, o sea, no los interrumpe, no se les atravesó en el camino como a los elegidos, que se nos atravesó para no dejarnos pecar más porque tú eres mío. Entonces ven para acá. Y como les digo, esto nos debe llevar a una adoración profunda. Adoración profunda es gratitud. Mucha gratitud. Cuando uno, por la gracia de Dios, comprende la lección y uno dice, bueno, yo no soy mejor que nadie. Es más, hay gente más noble, más sencilla, más talentosa, más inteligente, más capaz que todos nosotros juntos. Pero Dios nos eligió. Entonces hay que darle muchas e infinitas gracias.
Hay otros que el Señor va a llamar, sí, por eso tenemos que evangelizar. Porque solo los elegidos para salvación pueden llegar a través de la predicación del Evangelio, no hay otro medio. Pero sí que predicar el Evangelio. Por eso Hechos 2 dice después del Pentecostés, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es los que estaban de antemano señalados para la salvación. Conclusión, la muerte de Jesús no solo hizo a toda la humanidad, escuche esto, la muerte de Jesús no hizo, no solo no es, no hizo a toda la humanidad potencialmente salvable. Tampoco su muerte simplemente logró un beneficio hipotético que puede o no ser aceptado. Su muerte tampoco simplemente hizo a toda la humanidad redimible. En su lugar, Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó y salvará a todos por quien murió y a quienes llamará a salvación. Surge que los arminianos dicen, no, es que Dios sí sabe quiénes va a salvar y cuáles son sus elegidos, porque Dios sabe que esas personas lo aceptarán a Él. Eso es errado porque la salvación depende del humano que lo acepta. Así que el humano que es pecador tiene la posibilidad de aceptar, entrar y salir. Salir y entrar. Y Cristo simplemente se convierte en una opción entre muchas otras opciones. No. Cristo vino a morir por los suyos, los que me diste, Padre, desde el principio. Por esos vengo a dar mi vida. Y entre esos estamos nosotros. Eso debe llenarnos de mucha gratitud, infinita gratitud. Hay mucha gente en el mundo. Tú no sabes qué pasará con ellos en cuanto a la gracia y la salvación. Pero simplemente ponte alrededor de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos. Dios se fijó en ti para salvarte. No sabemos qué pasará con ellos. Por el momento piensa que Dios se fijó en ti. Y tú dices, si yo no tengo nada especial. Es verdad, no hay nada especial en nosotros. No somos mejores que ellos, es verdad, no somos mejores que ellos. Pero ¿por qué Dios me salvó? No haga tantas preguntas y adore. Y sirva. Y sirva. Adore y sirva. Pablo no lo entendía. Y Pablo dice que su esperanza era estar con Cristo y sabré y conoceré, dice, y conoceré cómo fui conocido. Porque no vamos a entenderlo. Dios nos ama es a través de su Hijo. No nos ama. O sea, si quitas al Hijo de mitad de la ecuación, tú eres hijo de ira y yo también. Somos aceptos porque el Padre acepta a su Hijo y a través de su Hijo me acepta a mí. El Padre no te ama directamente. No me ama directamente. El Padre me ama a través de su Hijo. Por el amor de su Hijo es que Él me ama a mí. Si quitas a Jesús, somos hijos de ira, como dice Efesios, e hijos de desobediencia. Hijos del diablo, ya lo diría Jesús en San Juan 8. Pero porque está el Hijo en medio del Padre y de nosotros, es que somos amados, somos aceptos. Somos aceptos en el amado. Algunos creyentes no tienen problema en creer que Israel fue pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. E inclusive todavía erróneamente están orando por Israel, tienen la bandera de Israel en la casa y se ponen la kipá y el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Israel fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, según Romanos, Apocalipsis 5, es la iglesia. Para muchos esto es una herejía, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero recuerden que Israel, los judíos rechazaron a Jesús. Recuerden que Jesús lloró sobre Jerusalén.
¿Recuerdan cuando Jesús entraba a Jerusalén y fue a coger higos de una higuera? ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Estaba llena de qué? De hojas, pero no había qué. ¿Y qué hizo Jesús con la higuera? Nunca, jamás, nadie comerá de ti. Al otro día pasaron y ¿cómo estaba la higuera? Seca. Esa higuera es Israel. Nunca jamás saldrá un profeta de Israel. Nunca jamás. Tu tiempo, el tiempo de la visitación, le dijo Jesús a Jerusalén, ya pasó. Por eso la parábola de las bodas, ¿no? Ese hombre que hizo unas bodas invitó a su gente, a los judíos. No, no, me casé, tengo que irme. No, compré una tierra, tengo que verla. No, compré un ganado. El hombre se llena de indignación. Dice, bueno, los que fueron invitados no son dignos. Entonces vayan a los campos, a los caminos, traigan los cojos, los mancos, los ciegos. Típico de los inmundos para un judío. Y que se llene mi casa. Los gentiles. A través de Cristo hay un nuevo Israel. Isaías 5 dice el cántico de mi amado por su viña. Tenía el Señor una viña. Ese es Israel. Y ahora Jesús en San Juan 15 se para y dice, yo soy la vid verdadera. Israel fue una viña. Yo soy la vid verdadera. ¿Recuerdan el sueño de Jacob y la escalera? ¿Sí recuerdan eso? Jacob es Israel. ¿Recuerdan cuando Jesús llama a Natanael? Natanael que ha sorprendido, ¿dónde me conoces? Porque él dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Antes de que Andrés te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te conocí. ¿Te sorprendes de esto? ¿Qué tal cuando veas el cielo abierto y los ángeles que descienden y suben delante del Hijo del Hombre? Jesús es el nuevo Israel. ¿Se ven la escalera de Jacob? Israel histórico, el nuevo Israel es Jesús, la nueva viña, sobre quien descienden los ángeles. A partir de Jesús se crea un nuevo pueblo. ¿Van a haber judíos salvos? Sí, pero no todos serán salvos. Tiendo a hablar mucho cuando hablo de esto, porque me gusta mucho hablar de esto. Ok, terminemos diciendo, el pueblo de Dios en la actualidad, la iglesia asumen que Israel es diferente, es único y que eso es lo que Dios se propuso. Algunos creyentes no tienen problema en creer que Israel fue el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento, están inclusive a favor de creer que siguen siendo el pueblo de Dios en la actualidad. Asumen que Israel es diferente, es único y que eso es lo que Dios se propuso. Yo difiero de eso. No soy antisemita, pero la salvación ya no le pertenece a un pueblo y a una raza. La salvación es de Cristo para toda gente de toda raza, pueblo, lengua y nación que Él llame. Según el Nuevo Testamento, el nuevo Israel es el pueblo de Dios, la iglesia conformada por gente de todo el mundo, Apocalipsis 5:9. Pero aún así ellos mismos les cuesta creer que Dios eligió en Cristo a su pueblo y a los que han de ser salvos por su determinado consejo y voluntad, y que Jesús vino a morir y a expiar sus pecados, los pecados de quienes Él determinó desde el pasado salvar. Sé que para muchos es difícil y complejo asumir esta enseñanza bíblica, pero es la palabra de Dios, es la doctrina de la salvación. Y es solamente a través de la oración y a través de una comprensión, desmontando esas tres cosas que al principio les dije, que podemos comprender un poco esto. Esto puede tardar. Los jueves damos doctrina bíblica en la iglesia y hace unos meses terminé hablando de la salvación y tomamos los 5 puntos de la gracia, los 5 puntos de la elección. Y lo sigo enseñando, y lo sigo enseñando, y lo sigo enseñando, hasta que lleguemos a una comprensión. ¿Todavía tengo tiempo o ya se acabó el tiempo? ¿Hay preguntas? Este es el tiempo de las preguntas. Hermana.
Ok, la parábola del hijo pródigo, esa la referimos también ahorita en la segunda enseñanza, ha sido una parábola que los cristianos hemos usado para hablar de los descarriados que vuelven. Pero la parábola no tiene nada que ver con eso. La parábola del hijo pródigo, como se ha titulado mal, el mejor título se lo dio Timothy Keller con Dios pródigo, porque pródigo es derrochón, y el que derrocha ahí es el Padre. Hay una tríada en San Lucas 15 de parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero esa tríada de parábolas se refiere a Israel y Dios, y Jesús ya está introduciendo a los que no son judíos, que ellos también van a ser llamados por mí. Ya Jesús sabe que los judíos, su pueblo, como dice San Juan 1:11, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, que este pueblo no me va a aceptar. Quiere decir, este pueblo está resistente a este Salvador. Recordamos que al principio, cuando Jesús llama a los 12 y a los 70, los manda a predicar no vayan por aldea de samaritanos, vayan solamente a la casa de Israel, porque Él vino primero a salvar. Pero al ver la resistencia, Dios empieza a abrir su espectro de salvación para los no judíos. Entonces, esa oveja perdida son los pueblos gentiles. No es un individuo, es un pueblo. Esa moneda es un pueblo y ese hijo es un pueblo. De hecho, los dos hijos representan dos pueblos. El que se queda son los judíos, que creen que son los elegidos o los predilectos del Padre. Siempre he estado contigo, siempre. Y el Padre dice, es que todo lo mío es tuyo, como diciéndole Dios a los judíos, yo te lo he dado todo. Pero este hijo perdido, estos pueblos perdidos, los que no eran judíos, que para el judío, por ejemplo, los samaritanos, no eran aceptos. Los samaritanos para un judío eran una vergüenza. Recuerden que los samaritanos surgen de la mezcla de los asirios con algunos judíos después de que los asirios invaden Israel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el judío decía que si estás en el desierto y te sale un samaritano y un león, mata primero al samaritano. Oraban diciendo, gracias que no soy mujer, gracias que no soy samaritano. Este hijo representa a un pueblo que ha vivido lejos del Padre, gastándose lo que el Padre le dio, la vida misma, porque toda la humanidad recibió la vida misma. Si recuerdan la predicación de Pablo en Atenas, cuando le dice a los griegos, porque el linaje suyo somos, esa vida que Dios les dio la han vivido fuera de Dios. Ahora Dios lo hace volver, el Padre no va por él, lo hace volver y el Padre lo recibe. Y le hace una fiesta y le mata al cordero. Algunos han intentado, no sé si esto es alegorizar y puede que llegue hasta allá y es peligroso, decir que el cordero que matan es el sacrificio de Cristo, que el hijo menor lo disfruta, pero el mayor lo rechaza. Pero ahí se habla de pueblos, no de un descarriado, porque esa parábola la utilizan muchos los que creen que la salvación se pierde para decir que alguno puede perderse, irse afuera y luego volver y toda la cuestión, pero ahorita hablaremos de eso cuando hablemos de la perseverancia o mejor es la preservación de los salvos. La parábola no lo deja ver de que sea Dios mismo el que le haga volver en sí. Ya cuando uno lee la teología paulina acerca de cómo el hombre se vuelve a Dios, es Dios quien lo atrae. Por ejemplo, Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos, Saulo, y es Dios quien se le atraviesa. Y él tiene que volver en sí de su pecado. Todo pecador que vuelve en sí
Las parábolas son difíciles de interpretar porque son vivencias cotidianas para demostrar una realidad espiritual. La realidad ahí es que hay un pueblo que va a volver y que el Padre lo va a aceptar. Está viendo a los judíos, esa gente que ustedes rechazan, como el hijo rechazó, ¿cómo te atreves a dejar a ese derrochó tu dinero con las rameras? Esa es una vergüenza. Esos pueblos que los judíos rechazan, Dios los va a aceptar. Así vengan oliendo a marrano, que es animal inmundo, porque el contexto muestra que esta gente es inmunda. No, pero yo los acepto. Ese devolver en sí puede ser una acción misma, y es que lo es realmente, porque él piensa en comida. En la casa de mi padre los obreros tienen pan. Yo aquí padezco de hambre. Padezco hambre. Voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. Y aquí es un asunto muy interesante, porque cuando el hijo empieza a hablarle, no llega a la parte hazme como uno de los jornaleros, porque siempre ha sido hijo. Y así haya caído donde ha caído, Dios lo acepta. Y le da el anillo otra vez, lo viste otra vez. O sea, no pierde su posición, o Dios más bien le devuelve su posición que por el pecado ha perdido. Pero ese volver en sí no es una causa propia. De hecho, algunos han dicho que el hijo que se queda es peor que el que se va. Que de hecho el hijo que se queda ya se ha ido del amor de su padre, de la gracia de su padre, del favor de su padre, de conocer a su padre. Juzga al padre. Es capaz de juzgar al padre diciendo, ¿cómo lo aceptas? ¿Cómo haces una fiesta con ese? Entonces, volver en sí, habría que leer también alrededor de toda la parábola, lo que luego Jesús quiere enseñar, puede ser más una acción de Dios en el corazón y en la mente del pecador para que éste sea atraído a Dios. Pastor, y creo que es eso que acabaste de decir en lo último, es una acción completamente de Dios. Ya estamos leyendo eso en segunda de Timoteo 2 y 24 y 25 dice, la última parte, así humildemente debo corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Finalmente, cuando el hijo vuelve en sí, no es una acción meramente propia. Claro, hay una responsabilidad humana de él por la condición en la que se encuentra, pero es una obra de Dios. El texto no lo muestra y no va a mostrar muchas cosas, pero en toda esa teología paulina y del Nuevo Testamento sí se va a ver que cuando yo decidí volver a Dios, entre comillas, no fui yo el que decidí, fue Dios que hizo esa obra en mí. Cuando el hijo dice, y volviendo en sí dijo, volveré a mi padre, el arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo, que él no sabe está obrando en él. Tanto la fe como el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo y de Dios en él. La acción del Padre, cuando él vuelve en sí, es la acción del Padre de buscar. No le cómo hacer así. Solo le hace volver en sí y no obra de Dios. Y esto es interesante porque en la parábola de la oveja tiene que ser buscada. En la parábola de la moneda tiene que ser buscada, ¿sí? Pero en la parábola del hijo, el hijo es traído. Y es traído por esa acción, porque el recuerdo de la mente del muchacho es mi padre, en la casa de mi padre hay, y yo aquí no tengo. Creo que es una acción de Dios. Lucas es un evangelio rico en parábolas, y estas tienen que ver más con ese llamamiento y esa búsqueda de Dios de lo que los judíos consideraban no dignos de Dios. ¿Sí? No dignos de Dios. Allí y aquí. Tengo dos preguntas. La primera, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, de acuerdo con ese contexto de elección, de pronto no podría haber como dos cosas. Los suyos no le recibieron una lección humana y la lección de Dios porque vino a lo suyo, ¿cierto? Uh-huh. Y la pregunta es como de acuerdo a eso, ¿por qué no le recibieron si eran suyos, si eran escogidos desde antes de la fundación del mundo? Esa es la primera pregunta. Ajá. Bueno, la primera, que no se la vaya la segunda. El texto divino dice a lo suyo. A lo suyo es salvar, redimir, expiar. Eso es lo suyo, esa es su obra. Los suyos, porque es un término que el Señor le ha dado a Israel desde la antigüedad.
De hecho, luego va a pasar el concepto de Dios, de hijo, perdón. Entonces, cuando usted va a Éxodo capítulo 2, bueno, 3, cuando Moisés va donde el faraón, Moisés le dice, Israel es mi hijo, deja salir a mi hijo para que me adore. Si tú no dejas salir a mi hijo, yo mataré a tu hijo. ¿Ha leído eso o no? Sí. El concepto de Israel como hijo de Dios deja ver que ha sido el deseo de tener un pueblo para él. Es la elección desde antes. Pero no es la elección de Israel para con Dios, es la elección de Dios para Israel. ¿Sí me hago entender? Por eso el término que Juan utiliza, los suyos, está hablando de ese pueblo, que es el pueblo que Dios constituyó desde el principio. Son suyos